Bueno, vamos con este documento, está muy sencillo. Va a tener algunas características que se parezcan a los otros que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque todos vienen de la página de una escuela libre de violencia. Sí, todas y todos contra el acoso. Es un documento, no es nuevo, pero es el más fresquecito porque tiene como 2 ciclos escolares o 3. Llega a las escuelas de educación básica y en específico se aborda lo que es el acoso escolar. Y bueno, pues vamos a comenzar comentando que el acoso, bueno, perdón, invitándolos a que tomen nota, siempre los invitados tomen nota de lo que estamos platicando, tomen nota de alguna duda que salga, la socializamos al finalizar, platicamos si es necesario, disipamos esas dudas y bueno, vamos a comenzar. El acoso, como lo hemos dicho en anteriores sesiones, no es una problemática aislada, ¿no? Ya queda muy claro que los problemas en una escuela siempre están latentes, ¿no? La escuela como tal, pues se tiene que poner de acuerdo para que no escale a otros niveles. Eso sí es lo que tiene que ser. Un problema no lo va a poder evitar porque todos los días y en esa diversidad en la que tratamos e interactuamos, pues puede surgir un problema, ¿no? Lo que sí debemos de darle un enfoque o mirar con otro lente es que los problemas como el acoso escolar son problemas que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y hace un rato lo vimos en los criterios, ¿no? Y en los indicadores. Un maestro y una maestra que hace valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo para que no se vulneren esos derechos, ¿no? ¿Por qué afecta sus derechos? Porque ya no se encuentran en un ambiente sano y entonces empieza a afectar su desarrollo emocional, su desarrollo social y algo muy importante que es lo que le estamos apostando a las respuestas, el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Empieza a afectar la parte académica, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos, echen una mirada el próximo lunes, vean con otros lentes su escuela, y algo que a lo mejor a nosotros se nos hacía muy normal, por ejemplo, la cooperativa, que vayan a comprar los alumnos, todos llegan en bola y lo veíamos muy normal y de repente ya se agandalló uno, ya se metió, ya lo empujó o le habló con su apodo y hasta nos reímos porque no sabíamos que le decían así a X niño, ¿no? No es que, más bien, nos ha sido tan frecuente el convivir así que se ha normalizado. Entonces ya lo vemos bien y al normalizarse ese tipo de situaciones, invisibilizamos los problemas, como el de la cancha deportiva, de los varones que siempre juegan en la cancha de fútbol y para nosotros es normal, ¿no? Más bien ya lo invisibilizamos, que es un problema de perspectiva de género. Igual con los problemas que afectan en las escuelas, ¿no? Las bromas, las conductas violentas, así nos llevamos, ¿no? Dicen los niños. Todo eso, pues obvio, daña la convivencia escolar. ¿Y qué queremos hacer? Pues que nuestros alumnos se desarrollen de manera integral, ¿no? Vamos a otro escenario, eso que vimos normal, pues a lo mejor en una reorganización podemos darle cierto, valga la redundancia, organizar a nuestros alumnos, ¿no? Ahora no llegan en bola a la cooperativa a comprar, ahora que se formen, poniendo el ejemplo los mismos maestros, ¿no? Que lleguen, se formen, todo de manera normal, que se respeten, y entonces ya entra otro tipo de actividades en nuestras escuelas. Entonces ya estamos contribuyendo todos y todas a que no surjan este tipo de problemas, ¿no? Que dañan la convivencia escolar. Este, Precisamente la Secretaría de Educación Pública manda este tipo de documentos para orientar a los maestros. Este en específico nos orienta en la prevención, detección, atención y seguimiento. ¿Sí? Prevención, detección, atención y seguimiento nos orienta para que no sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Prevención, conocemos este documento y todos los demás, ¿no? Prevención, este documento lo platicamos con los alumnos y con los padres de familia. Prevención, que nos organicemos en todas las interacciones que hay en las escuelas para que no sucedan problemas que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Y ahora sí, con esta introducción, el acoso escolar, ¿qué es? Es una, si lo van ahorita lo checamos, Flor, porfa. Sí, ahorita lo checamos. Y si, y si entre maestros, pues entre maestros ahí sí entra la normatividad. Pero ahorita lo vemos, ahorita vemos. Dice, el acoso escolar, decía, ¿qué es? Es pues esa conducta intencional, ¿sí? Intencional, tiene una intención de causar daño. Repetitiva, repetitiva que mm, esa intencional, ese daño, ese tipo de acoso que estamos haciendo, que se está haciendo, perdón, no es que estemos, no, maestros del alumno al maestro. Ah, también ahorita lo platicamos, porfa, ¿no? Este, dentro de las características, decía, debe ser, es una acción repetitiva, ¿no? Por ejemplo, este niño molestando a esta niña, un día, 2 días, 3 días, toda la semana, 15 días, un mes. Bueno, hay tantos alumnos, cuando es hacia una sola persona, de manera repetitiva, ya empieza a darle forma de una conducta de acoso escolar, sostenida en tiempo, dura un tiempo, es otra característica, y normalmente se ejerce entre estudiantes que ejercen un poder entre el agresor y la víctima. Tienen más poder, por ejemplo, hombre y mujer. Por ejemplo, un niño de tercero a un niño de primero, ¿no? En esa desigualdad de poder, ya sea física, social, económica, simbólica, pues bueno, se ejerce ese poder. Esto que acabo de mencionar son características fundamentales del acoso escolar y desde aquí empezamos. El acoso es una conducta intencional, ¿no? El acoso, un intencional de causar daño, pero para poder determinar qué es acoso, debe de contar con estas características y comienza esta guía orientándonos para que nosotros identifiquemos esas conductas que tienen el objetivo de someter, de intimidar, de humillar, de excluir, de hacer daño. Y el acoso, pues, eh, esto es parte preventiva, ¿no? Identificar que tenga estas características. ¿Por qué? Porque no todo es acoso escolar, ¿eh? Pasa que cuando están en esas interacciones que tenemos, cuando están, no sé, por ejemplo, un partido de fútbol, a lo mejor se sacan de onda, ganaron, perdieron, apostaron, se enojaron y a lo mejor hasta hubo golpes, ¿no? Pero no lo podemos tipificar que fue acoso hasta ver si tiene estas características, ¿no? A lo mejor ahí nada más fue un sacón de onda que no está bien y también lo tenemos que abordar porque eso es violencia, entonces tendríamos que trabajar de otra manera con esos estudiantes, ¿no? Ya no sería, más bien, ahora sí sería distinto que todos los días a la hora de receso están jugando y como que me echas un pase y yo cuando voy a rematar, remato con los codos abiertos un día, ya le abrí aquí, ¿no? Al otro día jugamos otra vez y al mismo niño otra vez me das otro pase y ahora lo pateo, ¿no? Y ahora, al otro día me das un pase y ahora le doy un puñetazo en el estómago, ¿no? Ya hay una intención reiterada, planeada, y ahora sí podemos tipificar, ha venido sucediendo y ha venido escalando, ahora sí podemos tipificar que es acoso, ¿no? Por eso comienza esta guía con esta parte, ¿no? Identifiquemos que sí es acoso, porque el acoso, obvio, motiva el causar daño, eh,
por cualquier situación, ¿no? Por la apariencia física, color de piel, la pertenencia étnica, la ideología religiosa, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, etcétera, 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 ¿no? Comenzamos con esta parte porque enfatizamos que debemos de saber que si cuenta con estas características, entonces sí lo podemos tipificar como acoso escolar. Si no está con estas características, posiblemente sea violencia, que está mal, pero sí también, y que también lo tenemos que atender, ¿no? Es importante también. Bueno, vamos con los tipos de acoso eh, que se parecen a los que ya abordamos en otras bibliografías, pero pues ratificamos, ¿no? El acoso escolar pues puede clasificarse en estos cuatro, en acoso físico, verbal, emocional o ciberacoso. Y bueno, el físico consiste en agresiones corporales, directas o indirectas. Y al decir directas e indirectas, también vamos a diferenciar, ¿no? Las agresiones corporales, pues al cuerpo, ¿no? Desde patear, golpear, empujar, pellizcar, escupir, jalar el cabello, empujarlo, hacer que se tropiece, eso sería directo o indirecto, ¿no? Indirecto, pues ya es meterse también con las pertenencias de la persona que está siendo afectada, ¿no? Su mochila, sus útiles, su lunch, su suéter, su uniforme como tal. Bueno, el acoso físico no solamente es hacia el cuerpo, ¿no? Sino también a las pertenencias de la persona. Entonces, de igual manera, aparte de las características, nosotros debemos de identificar como docentes en qué tipo de acoso nos encontramos. Sí, el acoso físico, verbal, socioemocional o ciberacoso. Para que también nosotros le demos un seguimiento. Acoso verbal. El acoso verbal pues son el uso de palabras, expresiones con la intención de humillar, intimidar o amenazar. Por ejemplo, los insultos, las burlas, los motes, los adjetivos, los apodos, las amenazas, los gritos, las descalificaciones, etcétera. Digo, hace un rato decía que si echáramos una mirada con otros lentes a nuestras escuelas, veríamos que hemos invisibilizado muchos escenarios, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, los apodos. Estamos viendo que a cada rato le están diciendo a un estudiante un apodo y todavía el maestro cuando pasa lista, se hace el chistoso y también le dice el apodo, ¿no? Algo tan sencillo que si estamos muy atentos, vemos que sí sucede, ¿no? Las amenazas, los gritos, las descalificaciones, las burlas, insultos, bueno, tipo de acoso que es verbal, que debemos de identificar a tiempo, ¿no? Porque bueno, es que es un enfoque preventivo. Ahora, el acoso socioemocional tiene la finalidad de dañar la autoestima de las personas, ¿sí? Las relaciones interpersonales de la víctima, ¿no? ¿Cómo se da Pues lo podemos identificar muy rápido, ¿no? Cuando se ignoran las personas, cuando se excluyen, cuando se difunden rumores de una persona, cuando le impiden participar en los juegos, cuando les impiden participar en los equipos, en las actividades, cuando lo aíslan, lo segregan, lo marginan de manera constante, porque es una de las características repetitiva, ¿no? De manera constante. Entonces nosotros ya vemos que si es un tipo de acoso socioemocional, ¿no? Este también es el pan de todos los días, ¿no? Los chismes, los rumores, sí, la exclusión también. El maestro, pues, obvio, se da cuenta, ¿no? Cuando integra equipos y no quieren trabajar con X o Y alumno, pues algo está pasando ahí, ¿no? Algo está sucediendo. Y dice, bueno, lo cambiamos. O el niño que dice, yo mejor trabajo solo, ¿no? Y pues lo vemos tan normal y, ya, pues, y le damos luz verde y que lo haga solo, ¿no? Algo está sucediendo. Les digo que normalizamos las cosas o invisibilizamos la violencia, ¿no? El ciberacoso, que ya dijimos que aunque no se dé en la escuela, pues sí está tipificado, ¿no? El ciberacoso, pues ocurre
en escenarios de tecnologías digitales, ¿no? ¿Cuáles? Pues las redes sociales, la mensajería de texto, las plataformas, los videojuegos, los sitios web, pues cuando incluyen estas actitudes o estas conductas, incluyen mensajes ofensivos, amenazas, difusión perdón, de imágenes, que es un clásico, ¿no? Los memes famosos que se hacen y lo suben o anda circulando por todas partes, ¿no? Videos, información personal sin consentimiento, suplantar la identidad, otro clásico, los alumnos ahí hasta suben en sus estados, por favor, ayúdenme a denunciar, ¿no? Alguien tomó una fotografía, de X persona y ya hizo un perfil falso, ¿no? Están suplantando la identidad de otra persona, ¿no? El ciberacoso tiene un acto muy grande porque es lo que están viviendo nuestros estudiantes y trasciende del espacio escolar, trasciende a otros escenarios. Y obvio, pues cuando tiene esta intencionalidad de hacer daño, pues también, y más como son las plataformas, se viraliza rápidamente y se dificulta el control de quién ejerció esto, ¿no? Porque es muy fácil, a lo mejor el perfil falso lo hago, se hizo viral rápido y después borro la escena, ¿no? Este, el ciberacoso y todos los tipos de acoso tienen consecuencias psicológicas en las víctimas, ¿sí? Y por eso debemos de estar atentos, ¿no? De algunos indicadores que ahorita vamos a ver, de cómo también podemos estar alertas, ¿no? Los papás y los maestros. Ahora, les decía hace un rato que no todo es acoso, ¿no? No todas las conductas agresivas constituyen un acoso escolar. De hecho, cuando nos llega una denuncia, si llega un padre de familia que están acosando a su hijo, lo vamos a tipificar como un posible acoso escolar. Todavía no vamos a decir si es acoso. En las indagatorias, si cuenta con estos elementos y con estos elementos, pues ya ratificamos que sí había acoso escolar. Si no cuenta con esos elementos, pues no era acoso escolar, era otra cosa, ¿no? Que también es importante y que también debemos de retomar, ¿no? Y le debemos de dar otro tratamiento. Les decía, ¿qué no es acoso? Para poder identificar que no es acoso cuando la agresión proviene de una persona adulta, ¿no? Ya sabemos que ese se llama maltrato escolar, cuando un adulto vulnera los derechos de manera violenta en todos sus tipos, pues es maltrato escolar, por eso no es acoso escolar. Acoso escolar es entre pares, ¿no? Alumno, alumna, alumna, alumno, alumnos, alumnos, etcétera. No es acoso cuando se trata de un conflicto ocasional o aislado, como el ejemplo que puse este, del partido de fútbol, ¿no? Fue un conflicto ocasional que también lo tenemos que tratar, pero no es un acoso escolar, ¿no? O están trabajando en la escuela, que van a participar en una exposición, se les olvidó el material, se enojan, no es acoso, nada más fue algo ocasional, ¿sí? No es acoso cuando son discusiones o desacuerdos entre estudiantes sin repetición. Ahora, si ya están discutiendo todos los días y vemos esa escena, bueno, entonces sí, de manera repetida, algo está sucediendo ahí, ¿no? Que puede ser una alerta y sí puede ser un posible acoso escolar. Pero cuando son discusiones o desacuerdos de manera no repetida, pues como coloquialmente decimos, es un sacón de onda nada más, que también es importante, no debe de escalar a otro escenario, ¿no? No es acoso cuando las bromas son recíprocas, ¿sí? El que se lleva se aguanta, dice, le puso un apodo, indagamos, y pues resulta que el que pone apodos es al que ya no le gustó que le pusieron un apodo, ¿no? Entonces vemos que hay reciprocidad, tratamos de otra manera, no hubo intención de dañar, se llevan pesado y pues las consecuencias fue que ya a uno ya no le pareció, ¿no? Entonces tenemos que tratarlo de otra manera. Entonces también hay que diferenciar que no es acoso y los padres de familia también les tenemos que dejar claro
que no todo es acoso escolar, porque si no vamos a tener filas y filas en la escuela de que me están acosando a mi niño, ¿no? Ya le están acosando a la niña, ¿no? O poner otras palabras, ya el maestro está acosando a mi hijo, ¿no? Ese sería maltrato escolar, ¿no? Diferenciamos esta parte. Ahora, si es acoso escolar, cuando existe todo esto que hemos platicado, estas características, ¿no? Y es acoso escolar cuando hay una intención de dañar, ¿sí? La intencionalidad, no es lo mismo el partido de fútbol, se sacaron de donde si nada más se violentaron en ese momento ocasional, a que ya estén planeando cómo dañar. Y les decía cómo podemos evitar muchas cosas que normalizamos, ¿no? Un ejemplo, otra vez la cancha de fútbol, ¿no? Si una cancha profesional debe haber reglas y nada más juegan 11 de un lado y 11 del otro y un árbitro, pues nada más ese número de estudiantes debería de haber en una cancha. Ahora, si es más chica una cancha de fútbol rápido, pues nada más debería de haber 5 o 7, ¿no? Por eso se llama Fut 7 o Fut 5, ¿no? Si nos vamos a una cancha de básquetbol, ¿cuántos deberían de haber de un lado y de otro? 5 y 5, ¿no? Lo que debe de haber es una organización de cómo van a participar los que nada más caben ahí. Lo normalizamos tanto que vemos toda la bola y ahí están jugando 50 contra 50 en una cancha de fútbol, ¿no? Y eso puede escalar a otros escenarios, ¿no? ¿Qué sí debemos de hacer? Identificar qué no es y qué sí es. ¿Qué sí es? Cuando quieren causar daño, cuando la conducta se repite, cuando se dirige a la misma persona, ya se lo agarraron de puerquito todos los días, ¿no? Y cuando hay abuso de poder. Esto también hay que identificarlo con nuestros alumnos, con los padres de familia, para que sepan que sí es acoso y que no es acoso. Ahora, nosotros debemos el que sepamos diferenciar, nos permite el cómo intervenir de manera adecuada y de manera oportuna, ¿no? Un ejemplo, si es un hecho aislado u ocasional, podemos trabajar un documento que ya vimos, que es el resolución de conflictos, ¿no? Trabajamos con las emociones de los niños, restauramos las relaciones y todos contentos. Si es acoso, identificamos que si es acoso, bueno, debemos de intervenir de manera oportuna, que no escale a otros niveles, y le damos seguimiento a ese acoso escolar, documentamos todo y le seguimos dando este seguimiento y restauramos nuevamente las relaciones personales de los que están en conflicto, ¿sale? Para eso nos sirve esto, el saber que no todo es acoso escolar, para que en palabras coloquiales, dependiendo el sapo o la pedrada, dependiendo si es o no es, dependiendo de eso, cómo vamos a intervenir de manera adecuada y de manera oportuna. Ahora, tenemos creencias falsas sobre el acoso escolar. Sí, existen creencias que normalizan la violencia y dificultan su erradicación. Y es algo que les digo, normalizar, ¿no? Ya se nos hace tan normal que en una cancha de básquetbol estén jugando 30, 40 estudiantes al mismo tiempo. Obvio que va a haber un accidente, ¿no? ¿Qué debería hacer esa escuela? Pues organizar y a lo mejor de canasta, pasa un equipo, pasa otro equipo y ya metieron canasta y ahora el que sigue y ahora el que sigue, participan todos, regulamos un poco y requiere a fuerza de la presencia de un adulto ahí para meter orden, ¿no? Ya es distinto. Pero es tan normal lo que vemos en nuestras escuelas que ya nosotros mismos invisibilizamos y tenemos falsas creencias, ¿no? Ah, pues están jugando, ¿no? Se escuchan gritos a lo lejos, pero y veo una trifulca, 30, 40 niños, así se lleva, ¿no? Falsas creencias, son falsas creencias y obvio dificultan la erradicación. Falsas creencias como las que a veces decimos los adultos, ¿no? Siempre ha existido el acoso escolar, ¿no? En mis tiempos nos aguantábamos, ¿no? En mis tiempos, jugábamos burro castigado, en mis tiempos jugábamos, en mis tiempos siempre ha existido el acoso, ¿no? Siempre molestaban a alguien. Falsas creencias que decimos alumnos de cristal, ¿no? Ya no aguantan nada. Si no hay golpes, no es acoso, ¿no?
Las niñas no son las que acosan son los niños, ¿no? La víctima lo provocó, por eso le pegaron, él lo provocó, ¿no? O, pues si es niño, pues se tiene que aguantar, ¿no? Los niños no lloran. Entonces, son creencias falsas que tenemos, ideas falsas, pues, pero que dañan y están reforzando algo que son estereotipos, ¿no? Sí, esas falsas creencias refuerzan los estereotipos, los prejuicios que tenemos, ¿no? Y al detonarse de esa manera, pues se invisibiliza el sufrimiento de las víctimas, ¿no? Porque a lo mejor pudimos erradicarlo desde un inicio, ¿no? Todos los días, ese ejemplo dice, ahora sí ya lo planean que en un supuesto pase, cuando ya van a meter gol, le da el codazo, lo empuja, lo patea, y de manera repetida todos los días, todos los días, todos los días, y nosotros lo vemos tan normal, ¿no? Y teniendo tanta gente en una cancha, ni siquiera lo vemos, ¿no? Lo organizamos y participa como debe de ser, el número exacto de una cancha, ¿no? Hasta nos permite visualmente identificar a tiempo algún problema que exista, ¿no? Y eso nada más estoy citando un ejemplo sencillo en la hora de receso. Podemos irnos a otros escenarios, como es el salón mismo, la clase, ¿no? La clase, cómo invisibilizamos cuando nos dice el alumno, yo trabajo solo, maestro, mejor. Algo está pasando ahí y todavía le damos luz verde, nosotros mismos estamos normalizando eso y no estamos fortaleciendo las relaciones personales de los alumnos, ¿no? No, pues tienen que participar. Hace un rato lo dijimos en los perfiles y criterios y parámetros de los docentes, un maestro que crea oportunidades democráticas, ¿no? Crea escenarios de participación. Al decirle, sí, hazlo tú solo, estamos normalizando a que ese alumno no coexista con los demás, ¿no? O a lo mejor no está pasando algo de violencia, pero ya le estamos cortando esa parte de participar con todos los demás, ¿no? Yo mismo lo estoy normalizando. Bueno, los protagonistas del acoso escolar, en las interacciones que existen en las escuelas, participan distintos roles. El estudiante que realiza el acoso, la víctima y los espectadores. En las bibliografías anteriores se hablaba del espectador, ¿no? Aquí sí ya lo tipifica en dos tipos de espectadores. El estudiante que realiza el acoso, pues es ese, debemos también, la guía nos orienta para identificar el rol de, de los que están implícitos en el acoso, ¿no? Por ejemplo, el que está violentando, el que está realizando la conducta de acoso, pues es una persona que si lo analizamos es una persona que busca controlar, que busca poder, que busca reconocimiento, que si lo identificamos, vamos a ver las características de este tipo de alumnos que tiene dificultades para relacionarse y por eso se detona en una conducta violenta, que tiene problemas para ser empático, que tiene problemas para resolver un conflicto y por eso se va al extremo, ¿no? Al extremo que es una conducta violenta o una conducta de acoso. Pero al saber estas características, nosotros podemos identificar en esa diversidad a los alumnos que tienen, que cuenta con esas, valga la redundancia, con esas características. ¿Para qué me sirve identificar? Pues para este, poder de manera oportuna intervenir y que no escale a otros escenarios, ¿no? La víctima, de igual manera, tiene ciertas características, la víctima. Vemos en esa diversidad alumnos inseguros, alumnos con baja autoestima, alumnos que se aíslan, alumnos que se les dificulta hablar, alumnos que experimentan miedo, alumnos que experimentan vergüenza, alumnos que presentan sentimientos de inferioridad. En las interacciones que tenemos en nuestro salón, podemos identificar estas características de alumnos, ¿no? Por ejemplo, al que le da pena hablar. No todo es acoso escolar y no todo lo que está pasando, pero sí puede ser una alerta de que algo está sucediendo, ¿no? Aquel alumno con bajo rendimiento escolar,
puede estar pasando por un acoso escolar. O si es flojito de por sí, ¿no? Pero el saber estas características me ayuda a identificar a tiempo, ¿no? A tiempo si es un acoso. Ahora, los espectadores, les decía que este documento ahora sí ya me habla de dos espectadores, ¿no? En los anteriores no me hablaba, nada más hablaba de manera general. En este documento me habla de los espectadores pasivos y los, ¿cómo se llama? Los espectadores activos. Los pasivos, pues son los que intervienen, perdón, observan, pero no intervienen. Por ejemplo, acá esta chica, ¿no? Está viendo acá, sí le está causando, acá está la lagrimita, pero no hace nada, ¿no? De alguna manera no hay una cultura de denuncia, no hay cultura de paz, es testigo de lo que está sucediendo, pero no hay intervención, son espectadores pasivos. Y los espectadores activos son los que apoyan y refuerzan al agresor, lo alientan al agresor, ¿no? Aquí ambos, sea activo o sea pasivo, ambos contribuyen a la normalización de la violencia. Ambos contribuyen, ¿no? Aquí si aplicamos el de que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, los alumnos que están alrededor contribuyen a la normalización de la violencia. Ahora, consecuencias del acoso escolar, decía hace un rato, sea cual sea el rol que les toque, tiene consecuencias a futuro. Recuerden que nosotros estamos modelando un tipo de ciudadano, que ya vimos el perfil de egreso, ¿no? De los estudiantes, y bueno, a futuro, el acoso escolar puede afectar a todas las personas involucradas, ¿no? La víctima, ¿cómo le, cuál es la consecuencia de ser víctima? La consecuencia de por sí ya tenía estas características, que se aislaba, que tenía vergüenza, que es penoso, que no quiere, se le dificulta hablar. Bueno, a futuro pues se va a mostrar más esa ansiedad, ese miedo, se va a aislar y va a detonar en algún momento en el rendimiento escolar, porque puede dejar de asistir a la escuela o no interesarle las actividades de la escuela, etcétera. Entonces va a detonar ahí, ¿no? Y obvio va a causar un daño emocional a futuro, ¿sí? Del que acosa, del que acosa también va a detonar, va a tener consecuencias a futuro si no intervenimos a tiempo. Acuérdense que no es rol del maestro, ¿eh? Es de todos, padres de familia, directores, maestros, los mismos alumnos, ¿no? Bueno, de quien acosa, pues obvio, a futuro, las relaciones con otras personas pueden ser también violentas o más violentas, ¿no? La forma en cómo arregle sus asuntos van a ser violentas, va a tener dificultad para establecer vínculos sanos a futuro, ¿no? Este tipo de alumnos seguramente son todos aquellos señores que vemos en la calle gritando, histéricos, buscando bronca, buscando a ver quién pague su mal día que tuvo, chocaron y ya quiere golpear, en el supermercado ya está gritando, en el banco, y bueno, seguramente es porque tiene estas características y en un futuro se detona, ¿no? Los espectadores, por ejemplo, de igual manera, se detonan o hay consecuencias de ser espectador, ¿no? Se pierde la empatía, se acepta la violencia como es algo normal y algo muy importante en los tres, pero más en estos porque no les interesa, es la insensibilización. Nos volvemos más insensibles, ¿no? Un ejemplo tan, a la fecha que estamos viviendo ahorita, de lo que estamos observando en las redes, en las noticias, dice la gasolina, ¿no? La gasolina, subió en México. Y seguramente a lo mejor hasta decimos, ¿y cómo es posible que haya subido la gasolina y estemos mandando tantos millones a Cuba? ¿No? Nos interesa más la parte de la gasolina que la parte humana de un ser humano que está en otro país y que vemos mal que le estén dando ayuda, ¿no? A un país que es pobre, que tiene muchas carencias y al ser humano como tal, ¿no? Pero ya estamos
criticando esa parte insensible de decir, ¿cómo es posible que le mande tantos millones y a México no? Y no suban la gasolina, no suban la tortilla, no suban... Es esta parte, ¿no? Que se ha normalizado tanto que nada más hay un interés personal, individual. Si no me afecta, no me importa, ¿no? Esa parte insensible, en las redes sociales, en la plataforma X, ¿no? Todos son opinólogos, todos son insensibles. Ahorita va a venir otro escándalo y ahí vamos a ponerle nuestra opinión, ¿no? Somos expertos en lo que está sucediendo. Y va a venir otro escándalo y vamos a opinar. Y no me importa si mis palabras no sean adecuadas, se pierde esta parte sensible del ser humano, se pierde la empatía hacia las otras personas, ¿sí? Entonces, ¿hay consecuencias del acoso escolar? Obvio que hay consecuencias, muchas consecuencias, las que acabo de mencionar. Esta es una de las más importantes, ¿no? Una consecuencia es que el ser humano se vuelve menos ser humano, menos insensible, ya no tiene empatía en la nueva escuela mexicana que queremos hacer escenarios precisamente de participación, de poder coexistir, de tomar acuerdos en común todos, el trabajar en proyectos, todo lo que hemos platicado tiene un sentido y un enfoque humanista, ¿sí? Que si realmente lo llevamos a cabo, esto lo quitamos, ¿no? La parte insensible. Y volvemos a los estudiantes, pues no, ¿cómo se llama? Cursis, no, más humano, lo volvemos más humano, ¿no? Y nosotros también le damos un sentido más humano a lo que estamos haciendo. Bueno, en la prevención del acoso escolar, hay medidas de convivencia, 4 ejes por una cultura de paz. Acuérdense que nosotros, en las escuelas fomentamos esta cultura de paz. ¿Y cómo la fomentamos? Creando espacios de participación, desde nuestro salón hasta nuestras actividades. Ahorita los alumnos que van a participar el 10 de mayo, que ya están a la vuelta de la esquina y seguramente ya están en ensayos las escuelas, la pregunta es si realmente participaron todos o son los caballitos de batalla que ya conocemos, que el que sabe cantar lo vamos a poner a cantar, que el que sabe decir una poesía es el que va a decir la poesía. Realmente creamos escenarios de participación, realmente creamos o gestionamos espacios de diálogo. Bueno, ese ya sería una de reflexión. Todos los días tenemos oportunidades de crear cultura de paz. En este documento en específico hay estas medidas, son cuatro ejes que vienen de la mano de lo que hemos platicado, ¿eh? Los conflictos siempre van a estar latentes, no tenemos que permitir que escalen a otros lados, ¿no? Resolución pacífica, ya lo vimos, por eso les digo que vienen de la mano los documentos, ¿no? Desarrollo de habilidades socioemocionales, construcción de climas escolares, también ya lo vimos, entornos seguros, ya lo vimos, gestión escolar democrática, y bueno, todos tienen que ver esos documentos, y acá lo vemos en resumen en 4 ejes. La resolución de conflictos, acuérdense que el conflicto es natural del ser humano, es inherente al ser humano, siempre va a estar latente, pero no debemos de permitir que escale a otros niveles, y pues lo debemos de asumir como una oportunidad de aprendizaje, evitando respuestas violentas, promoviendo el diálogo, que es la herramienta fundamental para solucionar un conflicto, mediando, negociando, lo que vimos, las dos estrategias, negociación y mediación, ¿no? La intervención oportuna, temprana y sobre todo respetando los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo logramos este eje? Pues participando, con lo que hemos platicado, ¿no? El ejemplo más práctico es la clase que tienen después del receso, ¿no? Llegan todos alborotados. Ponemos en práctica lo que platicamos en días anteriores, de hacer un ejercicio de respiración antes de comenzar mi clase. Yo, Ulises, que doy español y doy 5 veces a la semana y son 200 días de clases en un año. En un año hicimos el ejercicio 200 veces,
estos alumnos, seguramente cuando hay un conflicto, antes de abrir su bocota, van a respirar y lo van a poner en práctica. Ahora imagínense los 3 años, 600 días haciendo el mismo ejercicio después de receso, seguramente estos alumnos, con algo tan sencillo y tan básico, cuando tomen una decisión la van a tomar razonada, no la van a tomar con las emociones, sino de manera razonada, con el arpa, ¿no? Alto, respiro, pienso y actúo. Bueno, un ejemplo tan sencillo de cómo podemos gestionar estas oportunidades de aprendizaje. Y no le di el concepto, esto es el respeto, esto es, ¿cómo se llama? La empatía, esto es el diálogo, no, lo estamos viviendo todos los días en escenarios, ¿no? Vamos con el desarrollo de habilidades socioemocionales, que es el segundo eje, y bueno, pues implica enseñarle a las niñas, niños y adolescentes a reconocer sus emociones, a regular sus impulsos, a desarrollar la empatía, a resolver los conflictos de manera asertiva, y esto va a fortalecer esas habilidades de convivencia y también pues va a prevenir el acoso. Cuando las habilidades socioemocionales realmente se gestionaron, los alumnos son capaces de regular sus emociones, ¿sí? Y el mismo ejemplo, 200 días, 600 días en toda su trayectoria, haciendo ejercicios tan sencillos como la negociación, como la mediación, como la toma de acuerdos, como la democracia, vivirla, pues seguramente se van a fortalecer estas habilidades. No las hacemos y hasta que salga un conflicto, pues lo único que vamos a tener van a ser problemas. La construcción de climas escolares inclusivos, el tercer eje que habla de un clima, perdón, de un clima escolar inclusivo, pues tenemos todos los días los escenarios, que participen todos y todas, valorar la dignidad de cada persona, promover la participación. Mismo ejemplo, 10 de mayo, en un autoanálisis, ¿ustedes quiénes van a participar, todos y todas, o nada más unos seleccionados? Pues ahí está la respuesta, ¿no? Construir, promover la participación. Un clima autoritario, un clima punitivo, un clima de imposición del adulto hacia los alumnos, va a promover la violencia, ¿eh? Por la forma en cómo estamos actuando. De hecho, esas son preguntas de examen. Cuando ustedes encuentren esas palabritas, imposición, autoritario, punitivo, esa es la respuesta incorrecta, ¿no? Cuando hay un clima nutritivo, inclusivo, pues va a prevenir la violencia. ¿Cómo es inclusivo? Pues que participen todos y todas. Sencillo. Todos y todas, aunque esté en silla de ruedas, aunque no sepa hablar, aunque tenga problemas cognitivos, aunque tenga problemas motrices, aunque sea blanco, sea morenito, sea alto, sea gordito, sea como sean sus características, aunque sea mormón, cristiano, aunque sea lo que sea, se respetan los derechos de los niños, niñas. ¿Y cómo lo respetamos? Creando oportunidades de participación de todos y todas. La gestión escolar democrática es el cuarto eje y al hablar de democracia estamos hablando del derecho de los sujetos, ¿sí? Debemos de promover y hacer respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. ¿Cómo hacemos para reconocer que son sujetos de derecho? Cuando tomamos acuerdos, cuando existen ejemplos que ya pusimos, no es lo mismo sociedad de alumnos que se prepare para una pachanga, a que realmente a esa sociedad de alumnos que representa a todos los demás, hagan asambleas escolares. No es lo mismo una asamblea de padres de familia que ya lo vimos, que nada más hablamos para problemas, a que realmente los padres de familia propongan y realmente sean asambleas escolares. No es lo mismo mi clase a que realmente se viva
una metodología sociocrítica donde me pongo de acuerdo con mis alumnos en las decisiones colectivas. Por eso tiene ese enfoque, esas metodologías, donde tú te pongas de acuerdo con los alumnos. Y ahí estamos fortaleciendo, estamos fortaleciendo el sentido de responsabilidad, de pertenencia, de corresponsabilidad. El del proyecto ya lo estamos corresponsabilizando a los alumnos, fueron partícipes de un problema y solución de un problema, ¿sí? Estamos gestionando responsabilidad y así puedo citar más ejemplos tan sencillos y que sí podemos vivir en las escuelas. Estos son los 4 ejes para fomentar una cultura de paz. Ahora, la atención en casos de acoso. Sí, la atención a los casos se organiza en 4 momentos. Este es el guión del examen, ¿eh? Puede venir una pregunta de jerarquización. ¿Qué tenemos que hacer primero? Detectar. ¿Es acoso o no es acoso? Detectar qué tipo de acoso es, ¿no? Detectar si es acoso o no es acoso. Detectar el rol que están fungiendo todos los involucrados. Detectar es el primer momento. Identificar, detectar. Segundo momento, notificar. Tercer momento, intervenir. Y cuarto momento, dar seguimiento. Son los 4 momentos de atención, siempre bajo los principios de la no revictimización, confidencialidad e interés superior de la niñez. Fíjense esta parte tan importante, ¿no? Lo que vemos en el documento de entornos escolares seguros, que tenemos que tener un espacio que nosotros determinemos, donde si hay un problema de violencia, el que sea, nosotros canalizamos a un alumno a ese espacio con actividades dirigidas y académicas, en lo que nos ponemos en contacto con el papá y la mamá, ¿verdad? Bueno, acá está esta parte, ¿no? La no revictimización, la confidencialidad de datos de las personas. Desde la forma en cómo lo estamos tratando, nosotros ya lo estamos poniendo en práctica lo que estamos haciendo. Agarramos al niño en la plaza cívica y lo ponemos hasta adelante porque está fastidiando y tal, lo evidenciamos y a lo mejor estaba molestando a los demás y de agresor pasó a víctima, porque yo ya lo estoy evidenciando hasta adelante, ¿no? Y la confidencialidad también de lo que estamos, vean esta parte, los principios tan importantes y el por qué debemos de, las formas en cómo debemos de tratar estos asuntos, ¿sí? Y los derechos de los niños y adolescentes, nada está por encima de, incluye la participación de todos y de todas, docentes, directivos, familias. Y este documento en especial ya nos habla de esto, un colegiado escolar. ¿Sí? Ya nos habla que debemos de integrar un colegiado y ese colegiado en las escuelas pues debe de existir. ¿Sale? Y también tiene una función de ese colegiado. Bueno, vamos con los indicadores para reconocer una víctima de acoso escolar. El acoso físico, las agresiones físicas a la persona y el deterioro patrimonial, ya dijimos que no solamente es la parte corporal, sino también en su patrimonio. Nosotros podemos identificar qué está sucediendo, ¿no? Agresiones físicas, desde golpes, empujones, jalones, escupitajos, jalar el cabello, cortarlo, hacer tropezar, agredir con un objeto, mojarlo, ensuciar su uniforme, obligarlo a participar en peleas, son indicadores, ¿no? Aquí estamos en detección. Deterioro patrimonial, le quitan sus pertenencias, escondan sus útiles, le quitan su dinero, destruyen sus cosas, le quitan su refrigerio. Deterioro patrimonial es acoso físico, ambos. Acoso verbal, indicadores, las burlas, los insultos, groserías, le gritan, le ponen apodos, lo retan a pelear, ¿sí? La intencionalidad son las descalificaciones directas, ¿no? Ciberacoso, difusión de la información personal, real o falsa. Publicaciones ofensivas, mandan mensajes hirientes, difunden imágenes o videos, roban contraseñas, le crean un perfil falso, extraen su información, bloquean
sus cuentas, lo registran en otras páginas riesgosas. Bueno, son indicadores que nosotros podemos detectar. Estamos en esta etapa, detectar. En acoso socioemocional, lesiones de la autoestima y relaciones, lo critican, ponen apodos, discriminan, ignoran, culpan sin razón, marginan, segregan, le dejan de hablar, divulgan rumores. Ahora, la atención, pero sí está en la notificación e intervención y el seguimiento también. Una vez que yo identifico, ahora, ¿qué tengo que hacer? El personal docente debe de notificar, intervenir y dar seguimiento al acoso escolar. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera. El guioncito no lo ponemos tal cual está en la guía, porque no lo podemos modificar, ni podemos, acuérdense que una buena intención puede traerme un problema, ¿no? Mejor nos vamos en la guía de cómo está. Las acciones de notificación, ¿yo qué tengo que hacer? Informar por escrito a mi autoridad inmediata, mi subdirector, mi director. ¿Qué también tengo que hacer? Pues si yo soy el que está observando lo que sucedió, pues debo de intervenir, ¿no? Cito e informo a los padres y madres de familia de lo que pasó, de los hechos, acciones, y de igual manera, pues se comienza en la atención, se comienza una investigación, ¿no? Bueno, acciones, acuerdos, asegurándolos que se van a respetar los derechos de la víctima y de todos los estudiantes, hasta del acosador, ¿sí? Se documenta todo, el proceso, desde el inicio hasta su solución. De hecho, si ustedes ven su manual de convivencia, en los anexos está el anexo de entrevistas, que sería la investigación, el anexo de las medidas, que sería ya los acuerdos, y el anexo del seguimiento, ¿sí? Entonces se va documentando el proceso desde el inicio hasta la solución y se recibe y documenta las evidencias para entregadas por los papás, si es que hay evidencias, ¿no? Esta sería la notificación, las acciones de atención de forma inmediata y sin prejuzgar. Acuérdense, sin prejuzgar, pues vamos a ver que es un posible tipo de acoso. Hasta que no tengamos toda la información, identifiquemos que realmente cuenta con estas características que ya platicamos. Bueno, entonces sí estamos hablando de acoso. Bueno, de manera inmediata, sin prejuzgar, sobre la veracidad se inicia la investigación correspondiente de todos los involucrados, quién es la víctima, el acosador y los espectadores, pasivo y activo, ¿no? Para verificar si es un caso de acoso y lo documentamos. En caso de presenciar una agresión, la detenemos, que no se ponga en riesgo la integridad física de nadie, por eso están los espacios que determinamos, garantizar la integridad física de la víctima dentro de una institución después de la situación, la canalización e interinstitucionalidad, que ya lo vimos, solicitar apoyo de inmediato si se pone en riesgo la integridad de alguien de la comunidad, bueno, a los servicios de seguridad, que también ya lo vimos, que toda escuela debe de tener un directorio de todas esas instituciones, ¿sale? Esto es lo que tendríamos que hacer. El director, subdirector, ¿qué tendría que ser? Notificación, acciones de notificar, informar por escrito. Y así como ustedes le notifican a su subdirector y director, el subdirector y director le tienen que informar a su supervisor, ¿sí? Citar a los papás, contextualizarle los hechos, las medidas que se van a tomar y los acuerdos. Documentar todo desde el inicio hasta su solución y recibir evidencias. Es el mismo guión que el de los maestros a nivel directivo y las acciones. En caso de presenciar la agresión, detenerla para no poner en peligro la integridad. Conformar el colegiado. Ya lo que les decía, que el colegiado puede estar integrado por docentes, orientadores, tutores, figuras que consideren convenientes, trabajo social, prefectura, psicólogo, y este colegiado debe de elaborar su plan de intervención que incluya a todos los involucrados, ¿sí? Un plan de intervención que no va a inventar,
ya están establecidos en los documentos que hemos visto, pero este colegiado debe estar ya conformado. Dar seguimiento a los casos de acoso con el docente, y solicitar, si es que hay riesgo de la integridad de una persona, se canaliza a los servicios de seguridad. El personal no docente, administrativos, intendente, informa de la situación, la notificación. Y en las acciones de atención, si él es o ella está presenciando, impide que no se ponga en riesgo la integridad física de los educandos y solicita el apoyo inmediato. Si es que hay peligro, solicita el servicio de seguridad y emergencia. El padre o madre, porque es corresponsabilidad de todos, en caso de sospechar de que un estudiante sufre acoso, informar a las autoridades del plantel, entregar las evidencias si cuenta con ellas, y en caso de inacción de la autoridad del plantel, pues tendrá que ir a otra instancia, ¿no? A la CORDE, a la supervisión, a la Secretaría de Educación Pública, y bueno, esto también es información que no se le debe esconder a los papás, sino que la deben de saber. El colegiado, que está integrado por maestros, maestras, el director, dice acciones de notificación. En caso de estar en riesgo la integridad, solicitar la intervención de las instancias correspondientes, instrumentar las prácticas orientadas para aquello que esté relacionado con el rol de las y los espectadores, implementar prácticas restaurativas. Este es un punto medular para el examen. Una de las finalidades de que hagamos este tipo de acciones en las escuelas son las prácticas restaurativas. Es decir, estos que están en dilema, pues aprendan a convivir, ¿no? Son prácticas restaurativas y prácticas restaurativas que todo esto que estamos platicando lo bajemos, lo accionemos con toda la comunidad escolar, porque a lo mejor ya solucionamos en este salón algo que está pasando y se detona en otro salón, y no son las mismas personas, pero sí sigue siendo el mismo problema, acoso, ¿no? De las prácticas restaurativas, si ustedes encuentran en las respuestas de su examen, ahí apúntenle en las prácticas restaurativas, en la resolución pacífica. Establecer procedimientos de control del progreso de la víctima, el seguimiento, que es muy importante. El progreso de la víctima, el progreso también del acosador, el progreso también de los, ¿cómo se llama? Las, ay, se me fue ahorita el nombre, de los espectadores, el progreso de todos, ¿eh? Y de todas. Verificar, mantener comunicación con los padres, madres de familia, de todos los involucrados para acompañarlos. Fíjense, medidas de acompañamiento al interior del centro educativo y el progreso mismo. Acompañamiento, ¿eh? No es dense la mano, no es ya no lo vuelvas a hacer, no es fírmale aquí, tú fírmale acá y todos contentos, no. Viene el acompañamiento después de verificar el cumplimiento de los acuerdos, este seguimiento, establecer un sistema de registro de casos. En toda escuela debe de haber su bitácora de seguridad, de casos de violencia, ¿sí? Ahí vamos a documentar todo, integrar el expediente de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, a manera de conclusión, el acoso escolar no es un problema individual, ¿sí? Es una responsabilidad colectiva. Todas estas acciones están dirigidas para todos, padres de familia, alumnos, docentes, directivos, supervisor. Esa es una comunidad. Construir escuelas libres de violencia requiere prevención, participación, cultura de paz, respeto de los derechos humanos para garantizar que todos y todas aprendan a convivir en ambientes seguros, justos, inclusivos. ¿Cómo logramos todo esto? Pues obvio, ya lo dijimos, creando escenarios de participación, creando escenarios democráticos, creando escenarios donde todos y todas propongan, creando escenarios de responsabilidad, creando escenarios que tenemos todas las oportunidades todos los días, y el mejor ejemplo es su proyecto de su disciplina, ¿no?
cómo te pones de acuerdo con tus alumnos, organizarse, y ahí estás haciendo comunidad, ¿sí? Están haciendo cosas en común, y esas cosas en común, desde que partes de un problema y ser parte de la solución de ese problema, ya lo estás haciendo común, ¿no? Y de manera directa o indirecta, ya estás tomando medidas de convivencia escolar, y nos ubicamos en los perfiles y parámetros, desde hacer valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hasta el crear escenarios democráticos en una escuela, ¿sí? Bueno, la bibliografía de hoy, muy cortita, muy fácil de asimilar, y bueno, antes de las preguntas, si es que hay alguna, nos da tiempo de jugar, muy sencillo. Primero al podio. En tercer lugar quedó Gil, muy bien. En segundo lugar, MC. Y en primer lugar, creo que ya sabemos todos, ¿no? José Eduardo, muy bien todos, todos. Ok, perfecto.